Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en una nueva clase de matemáticas y dirigida a estudiantes del nivel de noveno grado. En esta ocasión, el tema que vamos a tratar, a considerar, es razón de cambio en una función lineal. Hemos estado en videos previos abordando el tema de las gráficas. Estuvimos primero conociendo o reconociendo lo que es el plano cartesiano, las coordenadas en el plano cartesiano, y luego pues también pasamos a representar una función lineal a partir de una tabla, en donde encontrábamos, parecida a esta, ¿verdad? En donde encontrábamos las coordenadas x, y las plasmábamos en un gráfico, resultándonos una línea recta, una gráfica que es lineal, por eso conocida con ese nombre. Muy bien, ya con ese preámbulo breve que les acabo de decir, pues ahora vamos a continuar conociendo un poco más de cerca esa gráfica lineal, ¿verdad? Que se produce cuando representamos esa serie de puntos que se producen al analizar la relación XY en una determinada función lineal. Entonces, empecemos con el ejemplo y vamos a ir viendo algunos aspectos interesantes sobre las gráficas lineales. Ejemplo 1. Observe la gráfica lineal a la derecha. Podría, a partir de identificar los valores de y correspondientes a cada valor de x, llene la tabla. O sea, podría, a partir de la gráfica, identificar los valores de y correspondientes a cada valor de x. Hay veces que hay errores de dedo, le llamamos, ¿verdad? Yo hago un poco de broma sobre eso, pero bueno, pasa, ¿verdad? Entonces, a partir de la gráfica, identificar los valores de y correspondientes a cada valor de x. Ahora sí, ¿verdad? Entonces, veamos. Vamos a examinar esa gráfica. Está aquí a la derecha y vamos a ver los puntitos que podemos identificar claramente, sin ninguna duda. Más que todo con valores enteros, podría ser, ¿verdad? Por ejemplo, si yo me ubico en el eje Y es el eje vertical, veo que la gráfica corta exactamente en 3, ¿verdad? Lo acabo de marcar, solo que lo voy a marcar mejor. Un poco más de precisión. Ahí está mejor. Ahí tengo un primer punto. ¿Cómo lo representaríamos ese punto? Ya a estas alturas ya conocemos lo que son las coordenadas. Ese punto sobre el eje indica que hay un 0 en x. Por lo tanto, vamos a escribir aquí 0 para x y 3 para y. ¿Lo ven? 0 para x, 3 para y. Otro punto que podamos marcar, vamos a ver. Puedo marcar en x igual a 1, llego hasta 5. Observen que claramente corta, ¿verdad? Esta intersección en 5. Entonces marquémoslo. ¿Cómo sería ese punto? Vamos a escribirlo también. Y el punto aquí sería 1 para x, 5 para y. ¿Habrá alguno más que podamos marcar? Vamos a seguir buscando. Siempre observando la gráfica. Nada de inventarla, sino que lo que nos da la gráfica. Un punto que corte con valores enteros. A ver, x igual a negativo 1, ¿verdad? Y y igual a 1, también, ¿verdad? Ahí tenemos el punto. Este sería la coordenada negativo 1, siempre x va primero, recuerden. Negativo 1 y 1 para y. Esa sería la coordenada. Ok, si miramos otro más, creo que sí. En negativo 2, vean, también hay un cruce correcto. Aquí en negativo 2 y negativo 1 para y. Marquémoslo. Y también procedemos a identificarlo. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría como negativo 2 para x, negativo 1 para y. Bueno, esos valores creo que están en la tabla. Vamos a ver si los podemos ubicar correctamente. Recuerden, el primer valor es x, el segundo es y.
y los acabamos de identificar directamente de la gráfica. Pues ahora vamos a la tabla, a ver, cuando x vale negativo 2, y vale negativo 1, ¿correcto? Muy bien. Cuando x vale negativo 1, y vale 1. Escribimos 1 y lo vamos a centrar, ¿verdad? Cuando x vale 0, y vale 3. Escribamos el 3. Cuando x vale 1, y vale 5. Entonces escribamos el 5. Y ya tenemos 4 casillas llenas. Pero hay 2 que no aparecieron en la gráfica. Bueno, entonces la pregunta que nos hacen es, ¿qué valores no logra identificar en la gráfica? O sea, el correspondiente para x igual a 2 y para x igual a 3. Son los que no logro identificar en la gráfica. Entonces vamos a escribirlo eso en forma de respuesta aquí. Vamos a escribir aquí respuesta. Los valores de y correspondientes a x igual a 2 y x igual a 3. Son los que no logramos identificar y que por lo tanto tenemos que encontrar otra manera de determinarlos, ¿verdad? O de encontrarlos, porque no los podemos ver a simple vista en la gráfica que tenemos aquí. Estos puntos sí fácilmente los pudimos identificar con lo que ya sabemos, ¿verdad? Sobre coordenadas, los identificamos y logramos escribirlos. Pero vamos a la tabla ahora. Porque la pregunta que nos hacen en el inciso B es, ¿de qué forma podríamos encontrar esos valores de y? Con lo que sabemos hasta el momento. En un ejemplo previo, yo les enseñaba a ustedes que y tenía como un comportamiento bastante predecible. Y que de esa manera podíamos rellenar los espacios vacíos sin necesidad de hacer cálculos para cada uno de ellos. De hecho, en este ejemplo todavía no nos dan la función y sería imposible, a partir de la función, poder encontrar el valor de y para 2 y 3. Entonces, tiene que haber otra manera. Examinemos qué pasa con los valores de y. Si ustedes se fijan, aquí el valor de y es negativo 1. Luego es 1, luego es 3, luego es 5. ¿Cómo va aumentando y? ¿Cómo va aumentando y? Vamos a ver, piensen un poquito, ¿cómo aumenta y? De negativo 1 hasta 1. ¿Cuánto aumentó? De 1 hasta 3 y de 3 hasta 5. Como pueden ustedes notar, aumenta de 2 en 2. Aumenta de 2 en 2. O sea que el aumento de y es constante y va aumentando conforme x aumenta una unidad, y aumenta 2 unidades. Eso me permite a mí predecir los valores que me faltan. ¿Cuáles son los valores que me faltan, por lo tanto? Se aumenta de 2 en 2. Es correcto. Me imagino que ya lo escribieron incluso en su tabla. Aquí sería 7 porque aumenta 2, ¿verdad? Y el otro valor sería 9. Muy bien. Excelente. Así logramos nosotros ya rellenar los valores que faltaban en la tabla. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Vamos a escribir aquí también una respuesta a la pregunta B. Vamos a escribir los valores en y aumentan de 2 en 2. Y con eso nosotros ya podríamos rellenar la tabla incluso con más valores. Si se nos pidieran 4, 5, 6, ¿verdad? Valores arriba de 3, nosotros podríamos perfectamente también llenar la tabla sin ningún problema, ya que conocemos el comportamiento que tiene y.
O sea que el aumento en Y es constante, ¿verdad? Es un mismo valor. Observa, aumentando de 2 en 2. Cuando X aumenta de 1 en 1. Bien, entonces concluyamos esta primera parte del ejemplo 1 con este punto importante. Los valores de Y aumentan consistentemente en la tabla. De hecho, como es una función lineal, eso me ayuda a ver que Y va a ir aumentando de una forma consistente, porque es una recta la que tenemos graficada aquí, ¿verdad? En esta figura. Entonces, claro, ¿verdad? Para cualquier función lineal, los valores de Y aumentan de forma consistente. O sea, el mismo valor siempre, ¿verdad? De aumento. Bueno, ya con eso en mente, tengámoslo muy en mente porque es muy importante y vamos a ir a la segunda parte del ejemplo 1. Inciso C. Miren lo que me dicen aquí. Siempre estamos con la misma gráfica, ¿sí? La misma gráfica que teníamos anteriormente. Encuentre la razón Y sobre X en cada uno de los triángulos indicados en la figura. Ahora ya no nos vamos a fijar tanto en las coordenadas por los momentos, sino que nos vamos a fijar en esos triángulos. Vean bien. Vamos a hacer aquí un movimiento para que se vea todo bien. Y me había movido un poquito. Veamos bien la gráfica. Tenemos dos triángulos que se terminan de formar con la gráfica, ¿verdad? Que está en verde. Un triángulo en rojo y un triángulo en azul. Y me piden que encuentre la razón. La razón es una comparación de dos cantidades. Y sobre X. Y sobre X. O sea, a Y le voy a dividir X. Y para cada uno de los triángulos. Primeramente, identifiquemos los valores para cada uno de los triángulos. Voy a ir primero con el triángulo en rojo, ¿sí? Y voy a usar el color rojo para escribir los valores. Fíjense bien, solo que seamos observadores en la gráfica. ¿Cuántos espacios sube Y? ¿Cuántos espacios tiene Y? Si ustedes se fijan, está en negativo 1. Empecemos a contar desde negativo 1. 1, 2. Tiene 2 espacios o 2 unidades. Pues vamos a escribir aquí 2. ¿Cuántos tiene en X? X es el horizontal, ¿sí? Está de negativo 2 hasta negativo 1. ¿Cuántos serían? Solamente 1. La unidad. Muy bien, ahí lo tenemos. Ahora vámonos con el triángulo más grande. Contemos la altura del triángulo. 1, 2, 3, 4. 4 unidades en la altura. Contemos la base del triángulo. 1, 2. O sea que aquí solamente hay 2. Perfecto. Ahora sí, ya estamos listos para hacer los cálculos. Y los cálculos los voy a hacer con los colores correspondientes para que lo tengamos en claro. El primero sería en rojo. Y sobre X es igual, Y vale 2, es el vertical, y X vale 1. Al dividir 2 entre 1, pues obviamente me da 2. Y ahí tenemos la primera razón, Y sobre X. Ahora, encontremos la razón para el triángulo más grande, que abarca más unidades. Vamos con el azul. Tenemos aquí Y sobre X es igual a ¿cuánto? 4 entre 2. Y 4 entre 2 se puede simplificar, sacamos mitades. La mitad de 4 es 2 y la mitad de 2 es 1. Y al dividir 2 entre 1 nos quedó 2. ¿Qué notamos con los dos resultados? A pesar de que trabajamos con triángulos de diferente tamaño en la gráfica, ¿qué notamos con los resultados? El resultado es el mismo. Por lo tanto, aquí podemos responder ya la pregunta que se nos plantea y podemos decir con total propiedad, son iguales, ¿verdad? Vamos a decir aquí, son iguales. Ahí lo tenemos.
tenemos. Entonces, los resultados obtenidos son iguales. Vamos con la siguiente pregunta. Esto está bien fácil de contestar, ¿verdad? Y estas razones pues solo es de dividir y sobre x fijándonos en las medidas de los triángulos. Ojo, hay que contar muy bien aquí, ¿verdad? Siendo la función que define la gráfica y igual a 2x más 3, ahora sí ya me dan la función, ¿con cuál dato coincide la razón y sobre x? Comparemos esta función con los resultados que tenemos aquí. ¿Con cuál dato coincide? Aquí obtuvimos 2 y aquí también obtuvimos 2. Y tenemos que es y igual a 2x más 3. ¿Con qué dato coincide? Ya vieron, ¿verdad? Es muy obvio que coincide con el coeficiente de x. Coincide con el valor que acompaña a x. Entonces lo vamos a señalar así. Con este, ¿verdad? Con este valor. Entonces coincide con el valor que acompaña a la x. Así lo vamos a responder, porque toda pregunta exige una respuesta. Con el valor que acompaña a x. Entonces ya estamos como comprendiendo, ¿verdad?, de lo que trata esta cuestión que hemos estado trabajando. Queríamos identificar esa razón, esos valores que encontramos aquí son razones, pero en el tema que nos ocupa se llaman razón de cambio. Razón de cambio. Y es la definición que está aquí abajo. La razón y sobre x, la división y sobre x, ¿verdad?, se denomina razón de cambio. Y es igual al coeficiente de x en la función y igual a ax más b. ¿Cuál es el coeficiente de x? Es el valor a, ¿sí? O sea, ese valor numérico que acompaña a la x es la razón de cambio. Claramente la podemos identificar con solo ver la función. Y decimos, el valor que acompaña a la x es 2. O si fuera otro valor, pues el número que esté aquí, acompañando a la variable x, sería la razón de cambio. O sea, ese valor es el aumento que tiene y. El cambio que tiene y con respecto a x. Si ustedes se fijaron, esta gráfica de cuánto en cuánto aumentaba y. Les dije que tuvieran en presente eso. Aumentaba de 2 en 2. Aumentaba de 2 en 2. Por lo tanto, su razón de cambio es 2. ¿Verdad? Ya lo tenemos. Su razón de cambio es 2. Y eso hace que y aumente de forma consistente. ¿Verdad? Y es un valor constante, ¿verdad?, que está identificado cuando en la función como el coeficiente que acompaña a la x. Resumí en poquitos segundos todo lo que hemos estado explicando en estos minutos. ¿Correcto? Espero haberme hecho entender muy bien. Si no, pues a repetir el video para captar esos detalles que se les han escapado. Pero vamos a continuar. De forma general, la razón de cambio se define de la siguiente manera. Razón de cambio es igual al cambio en y dividido entre el cambio en x. Y también lo podemos expresar como una diferencia. Si tenemos dos puntos, ¿verdad? Conocemos dos puntos de la gráfica. Entonces, y2, que sería del punto 2, menos y1, que sería del punto 1. x2, que sería del punto 2, menos x1, que sería del punto 1. O sea, ya vamos a ver en la práctica la aplicación de esta fórmula. Pero esta es la forma general para definir la manera de encontrar la razón de cambio. Ya sabemos qué es la razón de cambio. Ejemplo 2. En las siguientes funciones, identifique la razón de cambio. Simplemente identificar. No vamos a resolver nada, así que no se asusten. Vamos a ver. En la primera, de acuerdo a la definición, es el valor que acompaña a la x, ¿verdad? Entonces vamos a decir aquí que cambiemos el color. Aquí sería a es igual a 4. Recuerden que es ax más b, ¿verdad? Entonces a vale 4. Aquí, ¿qué sería?
es igual a negativo 3. Es el valor que está aquí, acompañando a la X. ¿Y aquí cuánto sería? Ajá, 0. No, ¿verdad? Muchos responderían 0, pero no es así. Recuerde, vean esto. X es igual a 1 por X. O sea que el coeficiente que nos escribe es 1. Siempre que aparezca una variable así, ¿verdad? Sin un número escrito, el coeficiente es 1. Por lo tanto, A aquí valdría 1. 1. Y ya los tenemos identificados. ¿Algún problema con esto? Solo es de aplicar lo que acabamos de explicar, ¿verdad? Sobre la razón de cambio cuando nos dan la función. Se identifica fácilmente como el coeficiente que acompaña a la variable X. La razón de cambio es el coeficiente de X. Ojo, que este puede ser positivo o negativo. Un aspecto que no había destacado. Vean el segundo ejemplo. La razón de cambio dio un valor negativo. O sea que puede ser positivo o puede ser negativo. No se sorprendan cuando salgan negativas, ¿verdad? Porque también puede ser posible. Pasemos a otro ejemplo. Y vean este ejemplo. Me dan la gráfica y me dice, encuentre la razón de cambio. Y me dan dos maneras para encontrar. Número 1, usando la gráfica. Y número 2, usando la fórmula. Aquí vamos a poner en práctica la fórmula que acabamos de conocer. Así que atentos a este ejemplo, porque en los ejercicios hay uno similar a este. ¿Correcto? Bueno, vamos a usar la gráfica primero. Pero para ello yo necesito encontrar el tamaño de este triángulo. Las unidades que son para en vertical y también en horizontal. Escribámoslas. En vertical, contemos los espacios desde arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en horizontal, en X, ¿cuántos espacios son? 1, 2 unidades. 6 y 2. Pero ojo, vean la dirección de la gráfica. Aunque no tenga la flecha, la gráfica está dirigida hacia abajo. O sea que va de mayor a menor. Va descendiendo. En orden descendente la vamos a llamar. Por lo tanto, esta medida del triángulo la voy a considerar como negativa. Ojo ahí. Porque va en forma descendente. Vamos a escribir esto aquí. La gráfica es descendente. La gráfica es descendente. Por lo tanto, el valor en Y es negativo. ¿Verdad? Ahora, por eso es, ¿verdad? Ojo, si la gráfica fuera hacia arriba, de menor a mayor, entonces aquí no hay problema, sería positivo. Entonces, ahora sí estamos listos. Vamos a decir que A es igual a Y sobre X, o sea, A negativo 6 entre 2. Al sacar mitades de ambos, o 6 entre 2 directamente, nos da negativo 3. Y tenemos la pendiente que nos dio que es negativa. Siempre en las gráficas descendentes, la pendiente va a ser negativa. Ya le llamé pendiente, ojo, siempre se me va la lengua. Estamos hablando de razón de cambio. Más adelante, en clases posteriores, les voy a explicar también por qué se le llama pendiente, ¿verdad? Así que no nos perdamos, es la razón de cambio, que más adelante también la vamos a llamar pendiente. Bueno, entonces, ya tenemos la razón de cambio negativo 3, es porque es descendente la gráfica. Ahora bien, ya lo hicimos usando la gráfica. Ahora lo vamos a hacer usando la fórmula. Auxiliémonos con la fórmula que acabamos de conocer. Aquí la tengo, para ahorrar tiempo. Razón de cambio es igual a cambio de Y sobre cambio de X, que es lo que tengo aquí. Es igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Pero para esto yo necesito dos coordenadas, o dos puntos de la gráfica. Y creo que fácilmente los podemos identificar con este triángulo. Identifiquémoslas.
Y vamos a ver que no es tan complicado como parece el resolver mediante esta forma, de esta manera, ¿verdad? Entonces tenemos aquí que este punto sería negativo 1 para x y 4 para y. Negativo 1 para x, vean, 4 para y. Y esta coordenada de aquí sería 1 para x y negativo 2 para y. Estas serían las coordenadas de esos puntos. O sea, la clave aquí es saber identificar las coordenadas. Y ahí los tenemos identificados. Ahora sí, vamos a reconocer esos puntos y los vamos a escribir aquí. ¿Sí? Voy a escribirlos. Veamos, aquí sería negativo 1, 4, y el otro punto sería 1, negativo 2, que son los que extrajimos de la gráfica, ¿correcto? Vamos a cambiar el color para destacarlo. Este sería mi punto 1, por lo tanto aquí tengo x1 y aquí tengo y1. Y este sería mi punto 2, por lo tanto aquí tengo x2 y tengo y2. Muy bien, ahora que ya los tengo identificados, solo me vengo a la fórmula y la sustituyo. Recuerden que la razón de cambio, ¿qué es? A, ¿verdad? Así que ya no voy a escribir esa palabra porque hay mucho espacio para esta pizarra. A es igual a y2, vamos a escribirla aquí. y2 menos y1 dividido entre x2 menos x1. Como ya lo tenemos identificados, recuerden que el punto 1 son x1 y y1, el punto 2 son x2 y y2. Entonces aquí escribamos y2, que sería negativo 2, menos y1, que sería 4. Negativo 2, que sería y2, menos 4, porque la fórmula me dice menos y1. Luego tendríamos x2, que x2 es 1, y a 1 le resto negativo 1. Respeto el signo que tiene, ¿verdad? Hay que copiarlo con su signo. No se lo voy a cambiar, porque si no estoy alterando el ejercicio. Me queda por lo tanto que a es igual. En la parte de arriba se suman porque son signos iguales, negativo 6. Y en la parte del denominador, este se convierte a positivo. Negativo, negativo 1 es positivo 1. O sea, lo resolvemos acá. 1 menos negativo 1 es lo mismo que decir 1 más 1. ¿Verdad? Negativo por negativo es positivo. Es igual a 2. Ojo, ¿ah? Entonces tendríamos aquí que el denominador es estos. ¿A qué se parece este resultado que acabo de encontrar? Con las coordenadas al que teníamos arriba y que extrajimos viendo la figura. ¿Verdad que sí? O sea que nos va a dar exactamente lo mismo. Y ahí lo tenemos. La razón de cambio es negativo 3. Negativo 3. Bien, hay que tener cuidado con los signos, como siempre sucede en matemáticas, ¿verdad? Hay que manejarlos muy bien, sobre todo eso cuando aparecen los dobles signos, evitar confusiones ahí. Y bueno, no siempre vamos a disponer de la gráfica, ojo. Si tenemos la gráfica, pues fácilmente podemos encontrar la razón de cambio haciendo este triángulo, ¿verdad? Y podemos ubicar el triángulo como queramos, siempre nos va a dar la razón de cambio. Pero si no disponemos de la gráfica y nos dan las coordenadas, usaremos esta fórmula. Y siguiendo los pasos que acabo de describirles, x1 y1, x2 y2, y luego sustituir correspondientemente en la fórmula. Y cuidar los signos. Hago hincapié en eso. Muy bien. Bien, esto era lo que íbamos a tratar en esta clase. Ya hemos conocido qué es la razón de cambio. Y bueno, ahora lo que corresponde es que ustedes pongan en práctica lo aprendido. A copiar en el cuaderno, las primeras son bastante obvios, solo de distinguir dónde está la razón de cambio, ya lo vimos en un ejemplo. Y en el segundo van a resolver
viendo la gráfica de las dos maneras que acabo de mostrarles, usando la gráfica y usando la fórmula. Ahí les doy ya las coordenadas para que puedan trabajar con ellas, un poquito más fácil, ¿verdad? A trabajar. ¡Feliz día!